Análisis de la función cuadrática, parte 4. En esta oportunidad vamos a hablar de la forma completa de la función cuadrática, cuyo formato ya se muestra en pantalla. Aquí lo tienen. Para asegurar la forma completa de una función cuadrática, debemos tener en cuenta que el coeficiente principal, representado aquí por la letra A, debe ser diferente de 0. Asimismo, el coeficiente del término de primer grado, representado aquí por la letra B, también debe ser diferente de 0. Y por último, el término independiente, representado por la letra C, también debe ser diferente de 0. Esta condición garantiza la forma completa de la función cuadrática, que es precisamente lo que vamos a hablar en este video. Y para hacerlo, vamos a presentar el desarrollo de dos ejercicios. ¿Qué les parece si vamos a ver al primero de ellos? A ver, aquí lo tienen. Se nos pide hallar el dominio, también el rango, y luego hacer la gráfica de esta función. Empezaremos hallando el dominio, que es lo más sencillo. De acuerdo a lo que ya se ha explicado en videos anteriores de este tema, el dominio implícito de toda función cuadrática siempre es los números reales. Ahora vamos a encontrar el rango de esta función. Y sabemos que para hallar el rango de una función cuadrática, necesitamos tener una visión de la gráfica de dicha función. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, siempre es una parábola. Ahora puede ser una parábola hacia arriba o puede ser una parábola hacia abajo. ¿Y eso de quién depende? Ajá, por ahí alguien dijo, profesor, eso depende del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo o mayor que 0, la parábola será pues hacia arriba. Y si el coeficiente principal es negativo o menor que 0, la parábola será hacia abajo. En nuestro ejercicio, el coeficiente principal es positivo 1, es decir, es mayor que 0. Entonces, la parábola es hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces tendría más o menos esta forma nuestra gráfica. Y como ustedes pueden apreciar, el vértice de la parábola se constituye como el punto más bajo de la gráfica. Y como todo punto, el vértice tiene una abscisa, al cual se le llama X vértice, y tiene una ordenada, al cual se le asigna como Y vértice. Pero aquí nos interesa la ordenada del vértice, es decir, el Y vértice. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Aquí lo vamos a decir, ¿ok? El rango, no se olviden que el rango viene a ser el conjunto de todos los valores de Y que participan en el gráfico. Es la razón por la cual necesitamos nosotros la ordenada del vértice. Y si ustedes pueden darse cuenta, el Y vértice viene a ser el valor más pequeño precisamente de ese conjunto, del rango. Por lo tanto, el Y vértice se constituye como el límite inferior del rango, cerrado en Y vértice porque forma parte de la gráfica dicha ordenada. Ahora, si nos damos cuenta, la parábola va hacia arriba, así a través del eje Y hacia el infinito positivo. Entonces el límite superior sería el infinito positivo y como todos los infinitos siempre son abiertos. Ya tenemos el formato del rango, aún no hemos terminado, tenemos que hallar el Y vértice, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar para encontrar de una vez el vértice para ir a la gráfica ya. Porque graficar la función, graficar la parábola, la clave es ubicar el vértice, no se olviden. Así que vamos a encontrar al vértice. Y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? El vértice tiene una abscisa, al cual le llamamos X vértice. Y también tiene una ordenada, al cual llamamos Y vértice. Para encontrar el X vértice, la fórmula es muy sencilla. Es negativo B sobre 2A. ¿Y quién es B? Como pueden apreciar ustedes, B es el coeficiente del término de primer grado. Y en nuestro ejercicio, el valor de B es negativo 6. ¿Ok? Así que vamos a reemplazar negativo de la fórmula y como el B, su valor es negativo 6, reemplazamos el B por negativo 6. Y el A viene a ser el coeficiente principal de la función cuadrática, es decir, el coeficiente del término cuadrático. En nuestro ejercicio es positivo 1 o simplemente 1. Así que vamos a reemplazar el A por 1. Ahora procedemos a hacer las operaciones respectivas. En el numerador, negativo por negativo, positivo. Sale positivo 6.
En el denominador 2 por 1 simplemente es 2. Ahora lo que nos queda aquí, una división. No se olviden que una fracción representa una división. Así que 6 entre 2, eso sería 3. De esta forma encontramos al X vértice. Así que reemplazamos. Y ahora para encontrar el Y vértice, ¿qué hacemos? Muy fácil. Para hallar el Y vértice procedemos a usar a la función. Recordemos aquí que el f de x es el y. ¿Ok? El f de x o y. Así que en esta ocasión a la función, al y, lo vamos a reemplazar por un y en particular. ¿Cuál es? El y vértice. Y para encontrar su valor tenemos que reemplazarlo por el x vértice. Procedemos al reemplazo. Entonces acá sería el x vértice que vale 3. Lo elevamos al cuadrado menos 6 por el x vértice que vale 3. Ahí está. Y finalmente más 5. Continuamos con las operaciones. 3 al cuadrado, eso es 9. Menos 6 por 3, 18. Y finalmente más 5. Ahora sí, les pido aquí un pequeño esfuerzo para hacer la operación de forma directa. A ver, 9 menos 18, ¿cuánto es? Claro que sí, es negativo 9. Ojo y oído, negativo 9. Más el 5, signos diferentes se restan, sale 4. Pero como es negativo el mayor, sale menos 4. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos el y vértice que vendría a ser negativo 4. Y de esa forma acabamos de encontrar el vértice, que es el punto de partida para construir la gráfica de una función cuadrática. Pero debemos completar el rango. Ya encontramos el y vértice, lo reemplazamos, nada más. Ya está. Y a manera de repaso decimos que el dominio de esta función es todos los reales y el rango es cerrado de menos 4 hacia el infinito positivo abierto. Bien, para construir la parábola es clave encontrar el vértice y este ya lo tenemos. Las coordenadas del vértice, vamos a ubicarlo en el diagrama cartesiano. La abscisa es 3, más o menos por aquí está ubicada. Y la ordenada sería acá negativo 4, por aquí, la parte negativa de y. Ahora sí ubicamos la coordenada, es el punto, y esto vendría a ser el vértice de la parábola. Sabemos nosotros que la parábola, al principio lo hemos visto, es hacia arriba, la parábola de esta función. Así que vamos a trazar desde el vértice, primero la rama izquierda o brazo izquierdo de la parábola. Luego trazamos la rama derecha o brazo derecho de la parábola. Y como ustedes pueden apreciar, la parábola corta al eje X en 2 puntos. Observen aquí. Y además al eje Y le corta en un punto. Entonces, para tener una mejor precisión de nuestra gráfica, vamos a encontrar esos puntos de corte. ¿Ok? A ver, ¿cómo se hacen los puntos de corte? Ahora explicamos. Primero veamos el punto de corte en el eje X. Algunos ya están recordando, por ahí se escuchan susurros. Por ahí dicen, profe, para hallar el punto de corte en X tenemos que hacer el Y igual a 0. Es muy cierto. Así que vamos a proceder entonces. Usamos la función que estamos graficando. Esto no se olviden que es igual a f de x y f de x es y. Pero vamos a hallar los valores de x para un y en particular, para un y que vale 0. Y de esta manera estamos construyendo una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y para resolver esta ecuación de segundo grado debemos factorizar al polinomio de segundo grado. Y lo haremos a través del método del aspa simple. Muy bien, por ahí se están recordando. Descomponemos el término cuadrático, en este caso x cuadrado, como x por x. Ahí está. Luego descomponemos al término independiente. Esta descomposición tiene que ser de forma conveniente. El 5 lo podemos componer como 5 por 1 o 1 por 5. Lo haremos 5 por 1. Y el positivo puede ser positivo por positivo o también negativo por negativo. En esta ocasión conviene menos 5 por negativo 1. Ya que el término central es negativo. A ver, vamos a verificar si eso es cierto. Multiplicamos en diagonal. Así que procedemos para verificar. Lo que voy a hacer solo para verificar si lo que acabamos de hacer es correcto. X por negativo 5 sería negativo 5x. X por negativo 1 sería negativo x. Efectuamos signos iguales, se suma y se coloca el signo que comparten, negativo 6x. Ahora sí, comparamos. ¿Este resultado es igual al término central? Claro que sí.
¿Eso qué significa? Significa que la descomposición que acabamos de hacer es correcta. Ahora sí procedemos a agrupar y lo agrupamos en dos factores, en forma horizontal, el x menos 5 con el x menos 1. Y así quedaría factorizado el polinomio de segundo grado. El siguiente paso para resolver la ecuación sería cada factor es igual a 0. X menos 5 lo igualamos a 0. Y también hacemos con el siguiente factor, x menos 1 igual a 0. Del primer factor, al igualarlo a 0, obtenemos un x, el negativo 5 pasa con positivo 5 y obtenemos un primer valor de x. ¿Esto qué significa? Que x va a ser cortado en 5 por la parábola. Veamos la segunda ecuación. El negativo 1 pasa con positivo y obtenemos el otro punto de corte. ¿Qué significa esto? Que el eje x va a ser cortado en el 1. A ver, los puntos de corte serían entonces los siguientes. X es cortado en 5 cuando y vale 0. Este es el punto de corte. X es cortado en 1 cuando y vale 0. Este es el segundo punto de corte. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces los puntos de corte en el eje X. ¿Qué les pareció? Un poquito trabajoso, pero no es muy complicado, ¿eh? Ahora vamos a ver en el Y. ¿Dónde es cortado el eje Y? ¿Qué hacemos para eso? Punto de corte en el eje Y. Es lo contrario a lo anterior, ¿no? Sí, algunos ya están por ahí, se escuchan alguna voz a decir, profe, para averiguar dónde es cortado Y, tenemos que hacer lo contrario a lo anterior. X acá igual a 0, ¿eh? Aquí hacemos el X que sea 0. Vamos a utilizar nuevamente nuestra función. No se olviden que el f de X es Y. Y eso tendría que ser igual a la función. Pero vamos a encontrar un Y para un X0. Es decir, lo que nos va a resultar es el valor donde es cortado Y. Así que reemplazamos. Para ver dónde es cortado Y, reemplazamos el x igual a 0 en la función. 0 al cuadrado menos 6 por 0 y por último más 5. ¿Cuánto es el resultado aquí? Claro, los que ya saben dijeron 5 positivo. Claro, 0 al cuadrado 0, 6 por 0, 0, 0 menos 0, 0. ¿Qué nos queda? 5 nada más. Entonces, Y va a ser cortado en 5. El punto de corte sería el siguiente. Y es cortado en 5, por supuesto, cuando x es 0. Y esto vendría a ser el punto de corte en el eje Y. Ahora sí, vamos a ubicar estos puntos de corte en la gráfica y luego trazar nuestra parábola. El primer punto de corte sería x1. x1 acá sería cuando y es 0, por supuesto. Entonces el punto queda ahí. Ahí es el punto de corte. Ahora cuando x es 5, más o menos por aquí. Cuando y es 0, ahí entonces el punto queda ahí, 0. Estos son los dos puntos donde el eje X cortado por la parábola. Ahora veremos con Y. Cuando X es 0, Y es 5. Vamos a 0, 5 por acá más o menos aproximadamente. X0 y Y5. Ahí está el punto de corte en el eje Y. Bien, ahora sí, a trazar nuestra parábola. Desde el vértice trazamos la rama izquierda o brazo izquierdo de la parábola y ahí lo tienen, pasando por esos puntos de corte. Ahora la rama derecha o brazo derecho, ahí está, desde el vértice, y pasa por el otro punto de corte. Y como ustedes pueden apreciar, hemos construido la gráfica de esta función. ¿Qué les pareció? Con la práctica ustedes van a lograr hacer las parábolas o las gráficas de las funciones cuadráticas con mayor rapidez. ¿Ok? Bien, ahora sí, vayamos a ver al segundo ejercicio. Aquí lo tienen. También similar al anterior, se nos pide pues hallar el dominio, hallar el rango y hacer la gráfica de esta función. Pero como pueden ustedes apreciar aquí, el coeficiente principal es negativo. Vamos a ver. Primero empezaremos hallando el dominio. Ya lo dijeron por ahí. Profe, el dominio es todos los reales. Claro, el dominio implícito de toda función cuadrática es los números reales. Ahora el rango. Para hallar el rango, no se olviden, necesitamos de la gráfica, de la función cuadrática, de la parábola, para ver si es hacia arriba o es hacia abajo. Y como observamos el coeficiente principal, que es el responsable de determinar hacia dónde va la parábola, entonces aquí vemos que el coeficiente principal es negativo, es decir, es menor que 0. Entonces la parábola iría hacia abajo. Más o menos tendría esta forma. Ahí lo tienen. ¿Y para qué nos sirve esto con el rango? Claro, si ustedes observan a la parábola, el vértice este que estoy señalando
se constituye con el punto más alto de la gráfica. Y como todo punto tiene una abscisa y tiene una ordenada, pero para el rango interesa la ordenada, llamada Y vértice, que viene a ser el punto más alto del rango. En el eje Y, observen, en el eje Y llega al punto más alto, sería Y vértice. Entonces ya tenemos el límite superior del rango, infinito negativo abierto. ¿Y hasta dónde se va? Se va hasta el punto más alto, que es el Y vértice. Aquí lo tienen. Y eso sería el límite superior del rango. Ya tenemos entonces el formato del rango. Claro que nos falta hallar el valor del Y vértice. Pero ya que vamos en búsqueda del Y vértice, primero encontremos ya el vértice en sí. ¿Ok? Y el vértice, y lo hemos dicho, tiene, como es todo punto, tiene una abscisa y tiene una ordenada. La abscisa le hemos llamado X vértice y a la ordenada Y vértice. Para hallar el X vértice hay una fórmula muy sencilla, sería menos B sobre 2A. ¿Quién es B? El coeficiente del término de primer grado. ¿Quién es A? El coeficiente principal. ¿Ok? Vamos a reemplazarlo, pero aquí, en la función del ejercicio. Menos, acá, menos el B. ¿Y el B cuánto vale? Positivo 2 o simplemente 2. Ah, lo tienen. Sobre 2A o 2 por A, pero el A ¿cuánto vale? El A es el coeficiente principal, vale negativo 3 por negativo 3. Muy bien, ahora sí a efectuar se ha dicho. 2 por negativo 3, ¿cuánto sería? Negativo 6. Aquí lo tienen. Negativo arriba y negativo abajo se simplifican, sale positivo. Ahora simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Entonces el X vértice vendría a ser 1/3. Ya tenemos entonces al X vértice. Ahora vamos a buscar el Y vértice. Y para eso vamos a utilizar a la función. No olviden que f de x es el Y, pero aquí vamos a encontrar un Y en particular. ¿Cuál es ese Y? El Y vértice. Y para hallarlo debemos usar el X vértice. Así que reemplazamos. Menos 3 por el X vértice, que es 1/3, al cuadrado. Más 2 por X vértice es 1/3, más 5. Efectuamos las operaciones, muchachos. A ver si me ayudan. Bueno, menos 3 se copia igual. 1/3 al cuadrado, primero es la potencia. No se olviden, primero es la potencia. 1/3 al cuadrado sería 1/9. Ya que el exponente afecta arriba y afecta abajo. Más aquí, el entero multiplicado con una fracción. El entero se multiplica directo con el numerador. 2 por 1, 2/3. Más 5. Ahora vamos a continuar acá, todavía tenemos operaciones por desarrollar. Aquí va a salir negativo. Decíamos que el entero se multiplica con el numerador. Pero antes, si se puede simplificar, simplificamos. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. Arriba queda 1, menos 1 por 1, menos 1. Y abajo queda 3, menos 1/3. Más 2/3. ¿Está? Y más 5. Como pueden ver ustedes, acá hay dos fracciones homogéneas. Y por ser homogéneas se trabaja muy fácil. Tienen el mismo denominador, sumamos o restamos los numeradores. En este caso restamos porque uno es negativo y el otro es positivo. 2 menos 1, 1. 1/3 más 5. Y para resolver la suma de esta fracción con este entero, vamos a aplicar el método práctico, que consiste en lo siguiente. Se multiplica el denominador por el entero. 3 por 5, 15. Y se le suma el numerador, que es 1 más 1, 16/3. Hemos conseguido el Y vértice. ¿Qué les pareció, muchachos? Ahora vamos a reemplazar, pero hacemos un poco de espacio. Ahí está, el Y vértice. Ahí lo tienen. Bueno, hemos hallado el vértice y eso es muy importante para construir la gráfica de la función cuadrática. Pero antes de continuar, reemplacemos acá, porque nos faltó completar el rango. Vamos a reemplazar el Y vértice por su valor, que es 16/3. A manera de resumen, el dominio, todos los reales de esta función. El rango, menos infinito abierto hasta 16/3 cerrado. Ese es el rango de esta función. Ahora vamos a construir su gráfica. Para ello trazamos el diagrama cartesiano. Vamos a ubicar al vértice, que es clave para trazar la parábola, pero ante eso ubicamos algunos valores por acá que nos ayuden a ubicar las fracciones. ¿Ok? Estos valores son convenientes. Ubicar una fracción en el diagrama cartesiano para algunos o muchos les resulta un poco complicado. Por eso que se aconseja que la fracción lo conviertan en decimal.
Y con ayuda de la calculadora vamos a obtener que un tercio es 0, periodo 3. Significa 0, 3, 3, 3, 3, 3. Y ese valor estaría más o menos del 0, 0,3 estaría por aquí. Aquí estaría. Un aproximado, un tercio. ¿Ok? Ya tenemos entonces acá el X vértice. Ahora vamos a ubicar el Y vértice que también está en fracción. Vamos a convertirlo a decimal. Con ayuda de la calculadora nos saldría 5, 3, 3, 3, 3 o periodo 3. Vamos al Y. 5 por acá más o menos sería 5, 3. Es decir, 6 tercios. Acá está el Y vértice y aquí el X vértice. A ver, ubicamos entonces las coordenadas del vértice. Aquí estaría. Este puntito que ven ustedes de color amarillo viene a ser el vértice de la parábola de esta gráfica. ¿Ok? El vértice de la parábola de esta función. Bien, sabíamos que la parábola es hacia abajo, ¿no? Porque el coeficiente principal es negativo. Así que vamos a trazar desde el vértice la rama izquierda o brazo izquierdo. Ahí lo tienen. Y desde el vértice trazamos la rama derecha o brazo derecho. Aquí está. Y como ustedes pueden apreciar, la parábola corta en 2 puntos al eje X y en un punto al eje Y. Entonces, para tener un gráfico más preciso, vamos a tratar de ubicar esos puntos de corte. ¿Qué les parece? A ver, entonces vamos a ubicar los puntos de corte. Primero lo haremos en el eje X. ¿Ok? ¿Cuándo o cómo ubicar los puntos de corte en X? Por ahí están participando. Es cuando el Y se hace 0. Muy bien. Para ello vamos a utilizar la función. No se olviden que todo esto es igual a Y o f de X. Pero lo vamos a igualar a un Y en particular, a un Y 0. ¿Y con qué propósito? Para averiguar en dónde es cortado X. Los valores que nos salga de X van a ser los puntos donde la parábola corte al X. Para ello vamos a resolver acá esta ecuación de segundo grado, pero antes de resolverlo vamos a multiplicar por negativo a todo, por cuestiones de comodidad. A multiplicar por negativo a todo tendría acá positivo, negativo, negativo y 0, porque el 0 no tiene signo. Ahora sí, con esto vamos a despejar espacio, vamos a proceder a resolver la ecuación de segundo grado. Antes, o el primer paso es factorizar a este polinomio de segundo grado. Vamos a descomponer los extremos de forma conveniente, el término cuadrático y el independiente. Descomponemos el término de cuadrático en forma conveniente, 3x por x. Lo mismo hacemos con el término independiente, menos 5 y positivo 1. Negativo 5 por positivo 1, negativo 5. Vamos a ver si esto es correcto. Si no es correcto, tenemos que volver a descomponer. Para averiguarlo, multiplicamos en diagonal. Sería negativo 5x, multiplicamos también diagonal, sería positivo 3x, signo diferente, se resta, se coloca el signo del mayor, negativo 2x. Este resultado se compara con el término central. ¿Son iguales? La respuesta es sí. ¿Y eso qué significa? Significa que todo lo que acabamos de hacer es correcto. Ahora sí vamos a agrupar a estos en forma horizontal, en dos factores, 3x menos 5, y lo igualamos a 0, 3x menos 5, y el otro factor sería x más 1. En forma horizontal se agrupa. Ya tenemos entonces factorizado al polinomio de segundo grado. El siguiente paso para resolver esta ecuación de segundo grado es igualar cada factor a 0. Empezamos con el primer factor, 3x menos 5 lo igualamos a 0. Procedemos a resolver esta ecuación, el negativo 5 pasa con positivo 5. Continuamos con el desarrollo, el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir a 5, quedando 5 tercios. ¿Y qué significa 5 tercios? Eso significa que el x va a ser cortado en 5 tercios por la parábola. Ahora veamos el segundo factor, x más 1. Lo igualamos también a 0. El más 1 pasa con negativo 1 y ya tenemos el otro valor de x que es menos 1. ¿Qué significa esto? Que la parábola va a pasar por menos 1, cortando al eje x. Entonces los puntos de corte serían: x va a ser cortado en 5 tercios, por supuesto cuando el y es 0. Y luego va a ser cortado también menos 1 y por supuesto cuando y sea 0. Estos son los dos puntos de corte del eje x. Por ahí va a pasar la parábola. Bien, ya tenemos a los puntos de corte x. Ahora vayamos a ver el punto de corte en el eje y.
Para eso hacemos lo contrario a lo anterior. Aquí hacemos al x 0. Usamos la función, no olvidemos que f de x es y. ¿Ok? Ahí está la función. Vamos a reemplazar el x0 para obtener el y. Y ese valor que nos salga va a ser el valor por donde la parábola corte al y. Así que procedemos. Vamos a reemplazar entonces de menos 3. En lugar de x colocamos el valor de 0. 0 al cuadrado más, acá hacemos lo mismo. En lugar de x su valor que es 0. Y por último más 5. Ustedes saben que acá sale 0. 0 al cuadrado, 0 por menos 3, 0. 2 por 0, 0. 0, 0 se anula y queda solamente 5. Eso significa que la parábola va a pasar por 5 en y. Entonces el punto de corte en el eje y sería en 5 cuando el x por supuesto es 0. Este vendría a ser el punto de corte en el eje y. Ya tenemos a los puntos de corte. Ahora sí vamos a nuestro diagrama cartesiano y ubicamos los respectivos puntos. Pero antes de hacerlo acá tenemos 5 tercios. Y esto es una fracción. Es conveniente expresarlo en decimal. Usamos la calculadora, nos ayudamos un ratito, hicimos 5 entre 3, nos sale aproximadamente 1, 6, 6, 6, 6, 6, hasta el infinito. 1 periodo 6. Nos vamos al eje X, porque este es el eje X. 1, 6 sería 1,6 por acá, un poquito más de la mitad, por acá más o menos. 5 tercios, ahí está. Ahí tenemos donde va a ser cortado. 5 tercios con 0, y es 0, entonces el punto sería ahí nomás. Ahí está el punto de corte del eje X. ¿Ok? Ahora, el otro punto de corte del eje X cuando X vale menos 1 aquí y Y es 0. Ahí estaría el otro punto de corte. Ya tenemos a los dos puntos de corte en el diagrama. Los dos puntos de corte en el eje X, por supuesto. Ahora veamos el otro punto de corte, pero que es en el eje Y. 0, 5, en Y5 acá. Cuando X 0, Y 5. Aquí sería el punto de corte. Ahí lo tiene. Bien, ahora sí vamos a trazar la parábola. Desde el vértice, nos ubicamos en el vértice que está este punto de color amarillo, trazamos la rama izquierda o brazo izquierdo. Aquí lo tienen, que pase por los puntos de corte. Ahora trazamos la rama derecha o brazo derecho. Ahí está, que pasa por el otro punto de corte. Y como ustedes pueden apreciar, acabamos de hacer la gráfica de esta función. Una parábola hacia abajo. ¿Qué les ha parecido? Muy sencillo, ¿verdad? Un poco trabajoso, pero se puede hacer. La práctica les va a hacer más rápidos, más hábiles y más precisos. Bien, mis apreciados alumnos y amigos, solo me queda agradecer la paciencia por escucharme y a la vez quiero invitarles también para que este video, si les ha encantado, compártanlo con sus amigos, con sus contactos y al mismo tiempo les invito a formar parte de este canal. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.